Bendiciones. Gracias a todos por conectarse un podcast más aquí con tu hermano Reinaldo Colón, y más que agradecido de que te conectes a escucharnos, a vernos una vez más. Y hoy venimos a tocar un tema bien importante e interesante, y tengo dos invitados, ¿verdad?, que me acompañan esta noche, como de costumbre, a través de cada podcast que hacemos en la página. Primeramente tenemos al pastor Pedro González, y tenemos ahí también invitados desde Florida, Kissimmee, también a lo que es a Brian Reyes. Ambos están allá en Kissimmee, Florida. Muchachos, si quieren presentarse. Bendiciones a todos. Espero que esta noche, como es de costumbre, ¿verdad?, cuando salen los podcasts, se gocen. Vamos a estar, como dijo Rey, trayendo un tema interesante. Como ya ustedes me conocen, para los que entren nuevos, pues mi nombre es Pedro y estamos acá en la Florida y pertenecemos a la Iglesia Ministerio Internacional Nueva Cosecha, que pastorea Osvaldo y Mónica Iopi. Así que nos vamos a gozar. Amén, bendiciones, hermanos. Aquí Brian. Esperamos que este momento pues bendiga sus vidas y que podamos continuar creciendo en la sabiduría del Amén. Padre. Amén. Pues, saludos a todos y ¿verdad? Gracias por estar aquí conmigo. ¿Verdad? Esto es muy importante para mí porque a mí siempre me gusta hacer los podcasts o los videopodcasts, ¿verdad?, como le quieran llamar. No siempre solo, sino teniendo un punto de vista de otra persona diferente. ¿Por qué? Porque a veces lo que uno piensa no necesariamente sea lo correcto. Y por eso aprendemos de las demás personas, ¿verdad? Y por eso está Pedro y por eso está Brian aquí, ¿verdad? Para que podamos aprender los tres. Y hoy vamos a estar hablando, primero bajo el tema, si debemos tener hambre por Dios primero o hambre por su palabra. Y me parece interesante esto cuando yo estaba leyendo un libro y me doy con esta pregunta primeramente, y yo digo, es interesante el hecho de que la persona decía, esta persona cree, ¿verdad?, el autor de este libro cree que está mal tener hambre por Dios primero, que ese no sería el orden correcto para comenzar. Y yo dije, estaría chévere tener una conversación sobre este tema porque no todo el mundo piensa de la misma manera. Como hablaba con Pedro, y Pedro me decía, algunos conocieron a Dios primero y algunos conocieron de la palabra primero. Al final todos llegamos, pero ¿cuál sería la manera correcta según lo que piensa esta persona o lo que pensamos cada uno de nosotros? Y es bien interesante porque sí hay personas que primeramente han conocido a Dios y luego han conocido de su palabra, pero también está el otro punto en donde han conocido la palabra y porque tuvieron hambre de leer la palabra, conocieron a Dios por medio de lo que fueron leyendo. Y eso lo llevó a conocer a Dios. Yo en lo personal, lo que a mí me llevó a ir a una iglesia por primera vez no fue haber conocido a Dios primero, sino que mientras un día yo abrí la Biblia y había un versículo que tocó mi corazón y ahí yo decidí ir a la iglesia, ¿verdad? No todo el mundo llega de la misma manera y fui confrontado por ese versículo. Por eso creo que las dos son importantes, pero también creo que debe haber un balance entre ambas. Entonces, el punto es si conocemos a Dios primero o debemos primero tener hambre por la palabra de Dios. Y yo sé que van a haber muchas personas que van a decir, yo conocí a Dios cuando leí la Biblia y de ahí fue que me convertí. Pero yo quiero ir un poco más profundo, ¿verdad? Y aquí yo creo que conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios, ¿verdad? Y ahí me voy explicando. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento bíblico y tienen mucha hambre por la palabra, pero el hecho de que conozcan de Dios no significa que conocen a Dios. Son dos puntos muy, aunque están muy cercanos, son muy diferentes. Uh-huh. Y hoy día eso es un gran problema en la Iglesia de Cristo y en las personas, en cualquier denominación que están en una situación en que confunden el conocer a Dios con conocer de Dios. Y con esto digo que conocen su palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Y ahí es donde esa pregunta que hace este autor de este libro va cagando en mi mente, porque dice, él tiene un poco de razón en ciertas áreas, pero deberíamos meternos más profundo y verificar por qué él dice esto. Y hay personas que tienen hambre por la palabra y se llenan de conocimiento,
pero no tienen hambre de conocer de Dios. Por eso es que a veces yo digo, Pedro, como dice esta pregunta, sería la manera correcta, ¿verdad? La manera correcta sería tener hambre de Dios primero o tener hambre por su palabra primeramente. ¿Por qué? Porque hoy día hay personas que aman las escrituras, hay personas que son teólogos, que son estudiosos de la palabra, sea cual sea historia bíblica, pero no están interesados en Dios necesariamente. Y solamente tienen hambre por la palabra, hambre por el conocimiento de la palabra, pero la utilizan para debatir la palabra y para debatir el conocimiento que van adquiriendo. Y quiero presentar un versículo antes de que entremos al tema para darle base a esto. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 2, que dice: sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y por eso, ¿cuál es el capítulo? 1 Corintios 8, versículo 1 al 2. Porque eso, y ahí que vuelvo y recalco y digo, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios, porque cuando ahí le dice, la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y primero te dice, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace importante, ¿verdad? El que afirma saberlo todo no necesariamente sepa mucho. Amar a Dios es conocer a Dios, no conocerle su palabra. Entonces, ¿qué ustedes piensan que iría primero desde el punto de vista, ¿verdad? Antes de que entremos a todo lo que vamos a hablar, sino que quería darle un poco de base y que las personas pudieran entender antes de. ¿Ustedes piensan que debemos tener primero hambre por Dios o hambre por su palabra? Porque para mí el punto es bien interesante y puede definir mucho. Yo creo que va a definir mucho de qué forma va a empezar a caminar esa persona en el evangelio. Depende por dónde empiece, es la forma en la que va a empezar a caminar. ¿Qué ustedes creen? Escuchando lo que dijiste y lo que el escritor quiso exponer y lo que estabas hablando y lo que estás leyendo del texto, que es Primera de Corintios, me dijiste 8, 1 al 2, está en otra versión, quizás está de diferente en la ya. No sé si está en traducción lenguaje actual o nueva viviente, pero te lo leo. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, es el amor lo que fortalece la iglesia. Que el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce, que habla de relación y conocimiento. Ya ahí ese texto contestó la pregunta. Porque tú puedes tener conocimiento, tú puedes ser el estudioso más grande, el teólogo más grande o lo que sea, y tener conocimiento de la palabra. Y claro, conoces, pero si no hay revelación, recordemos que conocer no es lo mismo que la revelación. Uh-huh. El que yo conozca no me garantiza tener una revelación, pero yo tener una revelación por el Espíritu Santo sí me garantiza conocer. Porque yo puedo conocer por medio de un libro, por medio de un predicador, eso es una enseñanza. Pero cuando el Espíritu se revela a mi vida, ahí es que viene el hambre y sed de Dios y de su palabra. Porque tuve la revelación de la palabra y la palabra me llevó a conocer a Dios o viceversa. Dios se me revela a mi vida por X o Y situación, por como ha pasado, en un cara a cara, pero eso me lleva a la palabra a conocer. Entonces, hay una diferencia que hay que marcar. Estamos hablando de alguien que conoce versus alguien que tiene una revelación. Entonces, cuando me estás hablando de amor, que dice el texto, para que haya amor tiene que haber una relación, tiene que haber una intimidad. Ya ahí esto cambió el panorama completamente. Porque ya está hablando de que conocí. Tuve un encuentro con Dios, yo lo conocí. Ahora me toca a mí desarrollar una relación porque empiezo a amarlo, el amor se crece hasta que tengo una intimidad con él y por lo tanto, pues, me lleva a una y de la otra. Yo soy de los que creo y pienso, en mi opinión, que esto va de la mano. Pero ¿crees que hay un problema en una persona que comienza simplemente a tener mucha hambre por la palabra
pero no, tiene poca hambre de conocer a Dios en una intimidad o en oración? ¿O piensas que no hay un problema en eso, primeramente? Sí, pienso que hay un problema porque el hambre por la palabra, mira, yo predicaba hace 2 jueves atrás y podemos tener la experiencia de la manifestación de Dios, lo que hablamos de la presencia de Dios. Podemos decir que el Espíritu Santo me tocó, ¿verdad? Y yo puedo, vamos a poner este ejemplo. En tu casa, en nuestros hogares, debe de haber un balance de ciertas cosas, ¿cierto? Si estás casado, la intimidad con nuestra esposa. Si tienes novia, tienes que tener una relación para ir conociéndola, preparando un camino para. Tiene que haber una finanza, tiene que haber unas normas. Si una de esas cosas no está, va a estar cojo, ¿cierto? Pues es lo mismo en Dios. Tú puedes meterte en la palabra y la palabra te va a edificar y no retorna atrás vacío. Pero si tú no oras, si no lo complementas con la oración, que es lo que crea el vínculo y la relación con Dios, tú vas a estar cojo. Vas a tener mucha palabra, vas a tener palabra, pero el día de la crisis, aunque tienes la palabra y es lo que te sostiene, tú vas a estar cojo porque la palabra te va a llevar a buscar la presencia de Dios. ¿Ves? La presencia, vamos aquí. Recibir la presencia de Dios o tener una experiencia es eso. Tengo una experiencia, pero esa experiencia me lleva a un próximo paso. Ese próximo paso, a medida que yo voy creciendo buscando en la palabra, sigo caminando. Por ejemplo, la palabra, ahora mismo, el ayuno, ¿te enseña de la palabra? Bueno, te enseño, no, el ayuno, tú dices, el ayuno cuando tú estás aparte con Dios. El acto de tu ayunar, ¿te enseña de la palabra? Bueno, yo creo que te enseña más de relación, ¿verdad? De lo que es aprender con el Señor. Ok, la oración, ¿te enseña de la palabra? Son cosas diferentes. Por lo tanto, pero la palabra sí te enseña a ayunar y sí te enseña a la oración. Por eso es el balance de ayuno, Biblia, porque todo va en conjunto, porque Dios cuando pone un deseo no lo va a poner a la media. Es uno el que tiene que accionar, claro está, porque el deseo de Dios es que, recuerda que la oración nos sirve a nosotros para nosotros conocer, para nosotros tener una comunicación con Dios, desarrollar una comunicación con Dios, pero la palabra nos enseña quién es Dios, su carácter moral, lo que Él piensa, lo que Él desea para con nosotros. Y yo creo que es un balance. O sea, una cosa va a llevar a la otra. Quiero compartir esto que escribí para cerrar con ello. Cada una va de la mano, aunque las experiencias sean distintas, ¿verdad? En cuanto a las personas, porque el hambre por Dios te va a llevar a la palabra, porque por medio de ella, ¿verdad? Lo conocemos. Y el hambre por la palabra te va a llevar a tener hambre por Dios. O sea, es como que tú, cuando tú entras en el ámbito de lo que es la presencia de Dios, una vez tú lo pruebas, tú no quieres salir de ella, brother. Entonces, tú vas a la palabra y tú lo que leas, vas a decir, esto está poderoso, Señor, yo quiero esto. Y vas en oración, Señor, lo que yo leí, yo quiero esto. O declaras la palabra que leíste a favor de alguien, etcétera. Pero tienes esa dinámica con Dios y creo que hay que tener un balance. ¿Tú pensar, Brian? Yo pienso que no puede haber una sin la otra. De cierta manera, cuando las personas, es raro el caso de que alguien le dé intriga a lo que está escrito en la Biblia sin intención de querer conocer los secretos que están escritos aquí o el autor detrás de la palabra. Pero desde mi punto de vista, comprendo que una cosa no puede ir sin la otra. De alguna manera, estas se complementan y una no puede vivir sin la otra. Para yo conocerlo, yo tuve que haber primero haber escuchado, experimentado, haber tenido un encuentro, y eso la mayoría de las veces se da por medio de la palabra, quizás no leyéndola, pero sí escuchando una predicación, escuchando a alguien dar un testimonio, traer la escritura, dependiendo, yo también pienso que depende mucho cómo Dios decida tratar con la persona y depende mucho sobre la persona también, en cómo es su corazón, cómo es la persona. Quizás
qué sé yo, no sabe leer o no comprende muy bien la literatura bíblica, pero de alguna forma tiene un encuentro con Dios que lo va a terminar llevando a la palabra, a quererlo conocer. Y como decía Pedro, la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra y relacionándose con Él en intimidad. Ahora, yo creo, sí, si tú me hablas a mí como Pedro, hoy día, yo pude, antes de conocer a Dios, haber tenido las experiencias que tuve. Y esto lo hablo general a lo que es el cuerpo de Cristo. Nosotros podemos haber tenido la experiencia que pudimos haber tenido, etcétera, X. Pero es por medio de la palabra. O sea, la palabra para mí es vital. En un punto de nuestro desarrollo. Acuérdate, las experiencias tocan nuestras emociones y van a ser buenas en un momento. Quizás yo no entiendo la palabra, pues vivo de la experiencia. ¿Ves? Está chévere, pero va a llegar un punto cuando toco la palabra, que la palabra es lo que me sostiene en medio de la crisis, en medio del problema. Yo creo, si tú me preguntas a mí, Pedro, ¿qué tiene para ti más importancia? La palabra. Y yo tengo un texto que ¿verdad? Lo puedo establecer como principio, respetando lo que cualquiera pueda, ¿verdad? Porque, vuelvo y te digo, no es que las experiencias son malas, pero yo no puedo depender de que hoy siento los ríos de agua viva, mañana no. Porque si yo dependo de una experiencia, mira, la presencia de Dios, si se quiere mover hoy, se mueve, y si no, también. Tan sencillo como eso. Si quiere tocarme, me toque, porque Él es Dios, Él es soberano. Ah, pues Pastor Pedro, es que es imposible que Dios se niegue. Mire, Dios hace lo que le dé la gana. A mí, cada vez que yo escucho esto, respeto las opiniones, pero realmente entiendo que Dios es soberano y hace lo que le da la gana. Si Él hoy decide hacer silencio en mi vida porque quiere que yo aprenda algo, Él lo hace. Si Él hoy no quiere tocarme porque quiere que yo aprenda algo, Él lo hace. Ahora, pero cuando venga el momento, porque soy un ser humano, y yo diga, caramba, me está preocupando que no siento a Dios, tengo que ir a la palabra, que es lo que me fortalece y tiene promesa. Es lo que me fortalece y me sostiene. Y yo reclamo la palabra, que es la garantía. Y es con lo que yo puedo decir, Señor, aquí estamos. Sí, yo pienso que cuando una persona que es más dependiente de la palabra de Dios que de Dios tiene un problema. Ese es mi pensar. Voy al primer ejemplo para que podamos entender, para que podamos irnos más adentro. Un gran ejemplo, ¿verdad?, de lo que es una persona que es una persona que tiene más hambre de conocer de palabra de Dios que de Dios y que al mismo Dios, es Saulo de Tarso. Pablo, cuando era Saulo. Saulo de Tarso, como bien sabemos, fue enseñado por un rabino que le llamaban Gamaliel el Viejo. Ese hombre lo instruyó teológicamente. El tipo seguía los estudios, hablaba griego, latín, arameo, creo que hasta hebreo. Era un hombre con conocimiento de palabra, tanto quien enseñaba como Pablo. De hecho, los estudios dicen que tenía hasta herencia judía, y cuando una persona viene de una escuela de enseñanza de judaísmo es porque tiene que saber muchas leyes y muchas cosas. No es una persona que tú te vas a echar el bolsillo porque sí, no, esa persona sabe de Biblia y de leyes. Y tiene una creencia firme. Y el tipo tenía que saber lo que hablaba. Entonces, este hombre, Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, tenía hambre por la palabra, solamente por la palabra. Tenía conocimiento de la palabra, de las leyes. Pero ¿qué pasó? Con todo el conocimiento de la palabra y con todo el hambre por la palabra, al no conocer a Dios, perseguía a los cristianos y los mataba. Porque no había una revelación. No había una revelación. Entonces, era una persona que dependía totalmente del conocimiento de la palabra, pero no de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú dependes de la palabra, de hecho, Pablo tenía tanto conocimiento de palabra y de leyes, que en todas esas leyes que hablaban estaba el amor de Dios de una manera u otra, porque venía leyendo todo lo que Dios había hecho por generaciones. Lo que hizo con Moisés, lo que hizo en Abraham, lo que hizo... Estamos hablando de que está viendo que hay un Dios de amor, hay un Dios de corrección, pero también hay un Dios y hay unas leyes. Y las leyes estaban, no matarás y todo esto. Tienes un tipo con conocimiento, pero no tiene revelación y dependencia de Dios.
Tenía tanta hambre por la palabra que fue partícipe de cuando apedrearon el primer mártir, que fue Esteban, ¿verdad? Entonces Saulo comenzó primero teniendo hambre. Entonces yo lo que creo es que cuando una persona se convierte a Cristo o conoce y decide conocer a Dios y empieza por la palabra, hay un riesgo grande de que si no engancha la palabra con una relación con Dios y no está Dios para enseñarle lo que realmente significa la palabra, hay un problema. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene conocimientos de las leyes y tiene hambre, no tiene una relación con Dios. Y no, ¿verdad? No se trata de que tengas que tener una relación muy profunda o muy íntima con Dios. Simplemente con que tú puedas entender que necesitas a Dios para entender la palabra. Amén. Entonces, el tener mucha hambre y mucha dependencia de la palabra y poca dependencia y poca hambre de Dios los lleva a una mala interpretación de lo que es la Biblia, de lo que son las escrituras, y los lleva a decir y a hacer cosas que no deben hacer y que lastiman a otro porque solamente es puro conocimiento. Entonces, en este momento, Saulo era un hombre con hambre, pero no conocía, o como dijimos al principio, con hambre de la palabra, pero no conocía al Dios de la palabra, al autor de la palabra. Y en el presente de hoy, ¿verdad? Y trayendo el presente, hay muchos estudiosos de esta manera, tanto fuera como dentro de la iglesia, ¿verdad? Y yo sé que a muchas personas no les gusta cuando uno dice dentro de la iglesia, no dañe la reputación, no es eso. Las cosas como son, ¿verdad? Porque estamos hablando de la iglesia en general, no solamente evangélica, pero no, todo en general. Y hay muchos estudiosos con la palabra y con mucho conocimiento histórico y teológico, pero al tener tanta hambre y conocimiento y poca relación con Dios, viven señalando a otros, debatiendo la palabra. Y eso, de cierta manera, el tener tanta hambre por el conocimiento de lo que dice la Biblia te volvió necio. Claro, claro. Entonces no puedes ver más allá porque piensas que como sabes mucho, los demás están mal, porque aunque él tiene una relación con Dios y ve las cosas muy sencillas, y tú tienes mucho conocimiento de leyes, de la Biblia, de historia, de teología, piensas que sabes más y señalas a esa persona. Entonces yo pienso, ¿verdad? Es mi pensar, que mucha hambre de la palabra y poca hambre de Dios y poca relación con Dios te lleva a hacer y a decir cosas que no debes, porque lastimas a otro, porque no estás teniendo al verdadero maestro enseñándote, esto es así, yo digo esto por esto, esta es la revelación, mi Espíritu Santo se enseña que aunque dice aquí que vas a llamar lo malo malo, lo bueno bueno, vas a decirle a las personas con amor y llevarlas a donde verdaderamente tienen que pensar, no decirle, ¿sabes qué? La palabra dice tal cosa, eres un pecador, te vas a morir, te vas a ir para el infierno, te vas a podrir. No, con amor, con ternura, así como Dios lo hizo con cada uno de nosotros, pero como no conoces a Dios, no puedes dar amor porque es algo que no tienes. Que aunque lo ves en la palabra escrito, lo lees o lo escuchas de una predicación, no lo puedes practicar porque no es algo que le has permitido a Dios, ¿verdad? Que pueda sacar, que pueda de cierta manera fluir a través de tu vida, ¿verdad? Hacia otros. Brian, Pedro, cualquiera de los dos. Mira, volvemos a lo mismo. Y para, ¿verdad?, aclarar lo que se está hablando aquí, y entiendo el punto que Rey está trayendo, sencillamente si tú lees la palabra para obtener conocimiento, tú estás leyendo un libro más. Un libro más, sí. Es como si leyeras un libro más. Pero cuando tú tienes la revelación del Espíritu Santo en su palabra, que entiende que la palabra es verdad, que entiende que fue inspirada por el Espíritu Santo, esa revelación va a tu vida y tú vas a poder practicar ciertas cosas que van a demostrar que tienes a Dios en tu vida. O sea, por eso hablamos del principio de un balance. Cuando traigo, ¿verdad?, y quiero aclarar que para mí la palabra es fundamental, es porque ya como creyente, yo teniendo esa revelación en mi vida, yo sé que yo no tengo que depender de una experiencia, porque dice la palabra que la profecía se acabará, pero su amor no. Dice la palabra que la tierra pasará, mas su palabra no. O sea que aún puede pasar lo que esté pasando, puedo estar mal económicamente, puedo perder lo que pueda perder. La palabra, porque salió de la boca de Dios, me va a sostener. Y obviamente al yo creer esa palabra, yo tengo una experiencia con Dios porque conocí a Dios. Entonces, otro ejemplo bíblico, tú que traes el ejemplo de Saulo, a mí me gusta mucho ese ejemplo de Saulo porque hasta que él no cae del caballo, que estuvo con Jesús, él no tuvo la revelación. O sea, aquí vemos un cambio instantáneo, no fue progresivo, ¿sabes? Tenías el conocimiento y todo el conocimiento se volvió nada.
Chocaste con Jesús. La luz vino a él. Otro ejemplo que me gusta es Job. ¿Cómo termina Job diciéndole a Dios? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el capítulo 1 de Job dice que era un hombre recto, perfecto. Pero era un hombre perfecto en toda la ley. Digo, no, ¿verdad? Él no practicaba la ley porque él, hacía altar, practicaba, ¿verdad? Lo que conforme a la conocimiento que tenía ese momento. Tenía. Pero no puedo decir la ley porque él no practicaba la ley porque él fue mucho antes de Moisés. Pero vemos que es un hombre que levantaba altar, que conforme a la costumbre y a la tradición era un hombre perfecto y correcto en todo lo que hacía, en esa parte. Pero cuando dice Dios, oye, yo conocí de lo que me habían enseñado y de lo que me habían hablado de ti, pero ahora mis ojos te ven. La revelación fue distinta. O sea, él tenía el conocimiento, pero él tuvo una revelación. Y para darle la oportunidad a Brian, quiero leer un texto en Génesis 1, que era lo que estaba ahorita diciéndote. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos la acción del Espíritu Santo sobre la agua, porque es el Espíritu de Dios, moviéndose, cuidando y preservando, él estaba siendo partícipe de la creación y preservándola, porque está cuidando. Pero no es hasta que Dios da una palabra que no comienza a producir el cambio. Por eso yo digo que la palabra es lo que sostiene, porque sí, la presencia es, oye, tú me conoces, yo soy adicto a la presencia de Dios. Una vez la presencia de Dios llega a tu vida, es imposible, brother, que tú puedas escapar de la presencia de Dios o que dejes que la presencia de Dios se vaya, porque una cosa es que la presencia de Dios vaya delante de ti, pero otra cosa es que haga habitación de ti. Nosotros podemos tener una experiencia que vemos el cabor, la chequina, vemos el movimiento y nos gozamos, pero una vez la presencia de Dios, obviamente el Espíritu Santo está dentro de ti y ustedes saben que eso es otra cosa y a mí me encanta. Pero lo que me va a ayudar a mí a sostener eso, una palabra. Incluso todos nosotros estamos aquí por una palabra. No importa la experiencia que haya sido, pero Dios en los cielos dijo, este es el día de Reinaldo, este es el día de Brian, este es el día de Pedro. Nosotros decidimos estar, es como el que está preso. Quizás se aborreció de estar preso, cogió una Biblia, empezó a leerla y empezó a darle paz. Su experiencia en la palabra fue la paz de Dios. Quizás está preso y escucha una voz que le dice, te amo. Y eso es lo que lo sostiene. Pero es más, una persona con una experiencia así, lo primero que hace es ir a un culto o a una iglesia. Eso es lo primero que hace. Y tiene una experiencia, porque que el pastor le hable, que se le ministre, eso es una experiencia. Por claro, eso yo recalco. Porque en ese punto estoy de acuerdo, en el que es una palabra que viene de Dios o de parte de Dios, ¿verdad? Pero lo que yo me refería era a la palabra como tal de la escritura. En esa parte estoy de acuerdo contigo, que todo nos sostiene una palabra, de hecho nos sostienen las promesas de Dios, lo que Dios nos habla en nuestra vida día a día, pero como tal, lo que es el libro y lo que, ¿verdad? Todo lo escrito, pues eso es lo que hablaba el autor del libro, como que hambre por si comienzan leyendo la Biblia. Bueno, cambiemos palabra por Biblia y a lo mejor así la gente no lo confunde. Así, si la gente empieza leyendo la Biblia, pero no quiere saber de Dios, solamente quieres aprender de Dios, pues no va a funcionar. Tiene que haber un balance. O sea, en mi opinión general, tiene que haber un balance. Brian. Sí, mientras ustedes hablaban, yo podía recordar que Abraham no tenía una Biblia, tenía una relación con Dios. Abraham fue capaz de escuchar y ser dirigido por la voz de Dios porque era prácticamente, y me corrigen si me equivoco, era amigo de Dios. Abraham se dejaba dirigir por Dios porque conocía a Dios y él no tenía una Biblia. Moisés no tenía una Biblia, pero tenía una relación con Dios. Moisés pasaba 40 días en el monte hablando con Dios, cara a cara. Y él no tenía una Biblia.
Yo estoy de acuerdo con el punto de que hay que tener un encuentro, esa experiencia con Dios y claramente la palabra es igual de importante en estos momentos, porque por algo el Señor permitió, ¿verdad?, que la escribieran tantos autores, tantas personas por durante tantos años para que fuera nuestra guía, para que fuera nuestra fuente de conocimiento sobre Él, lo que Él hizo en el pasado, lo que puede estar haciendo ahora y lo que hará en el futuro. Pero si no conozco a Dios, pues no voy a poder comprender la Biblia, como mencionaba Reinaldo anteriormente. No voy a poder comprender las palabras que están escritas en ella porque no conozco al que inspiró esta palabra. Y pensaba en ello, y personalmente a mí me pasó cuando yo me crié y nací en la iglesia prácticamente, pero yo no tenía una relación con Dios. A mí me habían enseñado a leer Biblia, a ayunar, a orar, pero no con el fundamento de relacionarme con Dios, sino buscando algo de parte de Dios. No fue hasta que yo comprendí y conocí a Dios, ¿verdad? Me creé una relación con Él íntima, más su palabra, que yo pude adquirir pues esta bendición y entender a Dios y conocer a Dios y aprender a discernir su voz y todas estas cosas, pero es importante la palabra como el encuentro, según mi punto de vista. Eso es como en las universidades. Te dicen que cojas clases de religión y lo menos que es de religión. Exacto. El profesor pues, estudió teología, pero no es teología basada, ¿verdad?, cristiana, es una teología personal, y lo que hace es debatir con la... Yo tenía un profesor que debatía en esa clase, no de la religión, pero tenía otro nombre, pero el hombre atacaba todas las religiones. Y la atacaba con la Biblia. Y tú decías, pero, o sea, le atacaba el cristiano con unos argumentos, ¿verdad?, que decía el que sostenía por medio de la Biblia, le atacaba al hindú, le atacaba al otro. Y tú decías, este tipo está al garete. Y se la sabía de memoria. Pero volvemos a lo mismo, tenía un conocimiento brutal, pero no había una relación, ni mucho menos había una revelación de la palabra. Claro. Y te quiero dar... Los mismos fariseos en el tiempo de Jesús conocían la ley, conocían los profetas, conocían que venía un Mesías, pero aún así no pudieron, su conocimiento no les dejó ver lo que tenían enfrente, porque no conocían a Dios verdaderamente. Oye, ese mismo ejemplo iba a traer ahora de los fariseos. ¿Por qué? Porque conocían las escrituras, pero aún con conocimiento de Dios, aún con conocimiento de que esperaban un Salvador, un Mesías, Jesús mismo tuvo que ir contra ellos. O sea, tú puedes entender que tú tienes conocimiento de Dios y te sabes la ley de punta a punta, mas sin embargo el mismo Dios viene en contra de tu vida. Porque el conocimiento, el que tú tengas conocimiento no quiere decir que estés bien, no quiere decir que estés haciendo las cosas bien, simplemente tienes conocimiento, es decir, sabiduría, y sabiduría propia, porque no es sabiduría que viene de Dios, porque estás leyendo e interpretando a tu manera. Por eso Jesús en una parte, ¿sabes qué? Yo no vengo a romper la ley, yo vengo a llevarla al diseño original, en otras palabras, a darle el verdadero significado por lo cual fue creado. Oíste y dijeron por ahí que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero eso no fue lo que yo quise decir. Vas a amar también a tu enemigo. Entonces, vas atrayendo todo a lo que es el verdadero significado. ¿Por qué? Porque está ahí frente de ti. Tú tienes el conocimiento, pero frente de ti está llegando la revelación. Lo que verdaderamente significa. Entonces, Jesús tuvo que ir contra ellos porque aunque tenían conocimiento, no tenían amor. Ya no había compasión en su corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de que estudiaban la palabra, el conocimiento viene por estudio, pero, ¿verdad?, el amor y la compasión nacen en una relación con Dios. No van a nacer leyendo la palabra. Tú puedes leer de amor. Es más, tú te puedes sentar a leer 17 libros de Pablo Coelho y todavía no vas a entender lo que es el verdadero amor hasta que no conozcas a Jesús en tu vida. Porque ese es el verdadero significado del amor. Entonces, su conocimiento los llevó, ¿verdad?, y su hambre lo llevó por la palabra a matar al mismo Jesús. Quizás ahora mismo, en el presente, no estamos matando a una persona, ¿verdad?, físicamente,
pero tenemos conocimiento sin relación con Dios y estamos asesinando por ahí propósitos de Dios, lastimando corazones. Yeah. Y eso sucedió con ellos, con tanto conocimiento de Dios, esperando el Mesías le pasó por la cara y dijo, este tipo se cree que sabe más que nosotros, vamos a matarlo. Lo mataron, ¿verdad? A pesar, quitando de que estaba en el plan de Dios que esto sucediera, trayéndolo a este punto, ¿verdad? Y fueron capaces de matarlo con tal de defender la manera en la que ellos pensaban, porque tenían mucho conocimiento. Hoy día no matamos por defender la ley, pero sí dañamos y lastimamos los corazones usando la palabra incorrectamente, ¿verdad? Señalando pecados, juzgando a las personas, y de eso no se trata el evangelio. Yo creo que el evangelio es mucho más, va mucho más allá que el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Se trata de mucho más. Y también sucede hoy día, ¿verdad? Y es un punto que quería tocar por encima, que muchas veces usamos el conocimiento de la palabra para justificar nuestras acciones. Y es algo que sucede cuando no tienes un balance en tu vida de que quieres saber mucha Biblia, mucho conocimiento, pero poca intimidad o poca oración o poca relación con Dios. Y el mejor ejemplo de esto podemos verlo en David. Era una persona que quizás no tenía todo el conocimiento de la palabra, pero nunca justificó sus acciones, porque conocía lo que Dios era capaz de hacer y sabía que si se arrepentía, Dios le perdonaba, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos dejar de justificar nuestras acciones. Y tanto los fariseos como Pablo, yo creo que eran personas, fíjate, no, yo pienso que mucho conocimiento de la palabra te vuelve ciego espiritualmente. Sí. Yo creo que lo que abre los ojos espirituales y lo que abre el que tú puedas ver la revelación es, como dijo Pedro ahorita, la intimidad con Dios. Es quien trae la revelación y apertura a los ojos espirituales, porque el conocimiento, de cierta manera, sí va a llegar a tu vida, pero recuerda que el conocimiento está en la mente. Y como es el campo de batalla, el enemigo lo puede utilizar en contra. ¿Verdad? Yo sé que es conocimiento de Biblia, pero de cierta manera, si no estás cuidando tu corazón y tu mente, el enemigo lo puede usar para detenerte a ti mismo o para volverte un religioso. Y esto es lo que yo creo. El hambre por la palabra de Dios sin conocer a Dios te vuelve un adorador de la doctrina. Totalmente de acuerdo. Hace el hambre por la palabra. El demasiada hambre por el conocimiento te vuelve un adorador de la doctrina. Y cuando tú amas la doctrina, las leyes, y no tienes una relación con Dios, sucede lo que todo el mundo en el mundo entero, en el planeta Tierra, critica. Y dicen que es la gran razón por la cual no van a la iglesia, que se convierten en religiosos, se convierten en legalistas. Y creo que hoy en el 2023 todavía sigue pasando lo mismo. Hay muchas personas que son adoradores de la doctrina, porque están más interesados en conocer. No es malo conocer de la Biblia, es bueno, pero a veces yo me toco con un tipo de conversación con diferentes personas mientras voy por ahí en la vida, y entonces son tan amantes a la doctrina que critican hasta las experiencias que no conocen de las personas, porque piensan que como no está escrito, no sucede. Y yo, brother, ¿cómo no sucede? Esto es lo que yo viví en mi vida. No, tú estás mal. Tú estás mal. La ley del tarot, la ley de fulano, la ley de mengano dice que sí. A mí no me importa la ley de nadie. Esto es lo que yo viví con Dios. Y hay cosas que la relación con Dios te va a dar, que no te va a dar mientras tú lees la palabra. Cosas que no suceden. Y entonces en el 2023 pasan esas cosas, que tienen hambre, pero no de Dios, solamente por el conocimiento. Y está bien. No está mal que comiencen hambrientos por la palabra de Dios, pero se les olvida que una cosa va de la mano con la otra, con la relación con Dios, ¿verdad? Y que quien te enseña, quien te educa, quien te dirige, quien te revela, quien te da sabiduría y entendimiento, es el Espíritu Santo. Y ahí es donde fallamos. Y eso es lo que yo entiendo que el autor quiso decir con su pregunta, porque quizás suena muy rough decirle a una persona, ten cuidado, porque si estás leyendo la Biblia, cuidado que no te confunda, porque a mí me lo dijeron cuando yo comencé, no leas mucho la Biblia que te confunde, busca a alguien que te enseñe, no leas Apocalipsis que te vuelves loco. Dios no es esto. Lo que pasa es que cuando
Tú vas al paso al que Dios te va dirigiendo y a donde Dios te va llevando. Tú no te vas a meter a aguas que no conoces, pero poco a poco y de la mano de Dios, Pedro. Sí, pero mira qué cuestión es esto, porque te dicen no leas Apocalipsis, sí, pero tampoco te dicen, Rey, yo te quiero ayudar. Yo te quiero, tú quieres meterte en Apocalipsis, vamos a meternos. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que una persona no tenga, o sea, hay gente que dice, no, porque esto no es de Dios. Ok, el hecho de que tú no hayas tenido esa experiencia en tu vida no hace que yo esté mal, te hace a ti ignorante. Tú no puedes criticar mi experiencia, porque a fin de cuentas, cuando Dios, ¿verdad?, me llevó una experiencia, estoy seguro 100% que esa experiencia aparece en la Biblia. Lo que pasa es que no aparece de la manera gráfica que te pasó a ti y a mí. Porque volvemos a lo mismo. Se creen que Dios está sujetado o condicionado a mi mente, o sea, y cuando hablo de mente, a la mente humana o a lo que el humano quiere, no. Dios es Dios y hace lo que le da la gana. Basado en su... Dios no va a hacer nunca nada. Tú puedes tener la experiencia que tú quieras y esa experiencia está plasmada en la Biblia, porque Dios nunca va a hacer nada que no haya está escrito, porque Dios es Dios. Entonces, el problema es que la vida de nosotros no basta, Rey, para buscar todas las enseñanzas de la Biblia. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú podrás tener conocimiento de la Biblia, conocerla, recitarla, pero si no tienes la revelación del Espíritu Santo de ella. Y los otros días, haciendo un trabajo de la universidad, del instituto, yo puse eso porque la veracidad de la palabra se encuentra en que fue inspiración por el Espíritu Santo. Aunque tiene historia la Biblia y aunque tiene unos eventos futuros que parecen fantasiosos, fue inspiración divina por el Espíritu Santo. ¿Que lo escribieron hombres? Sí. Que a Dios le dio la gana de que lo escribieran hombres. Sí, el problema está que criticamos a esos hombres que escribieron la palabra, pero no criticamos al que te dice siete razones, siete estrategias para ser millonario. A ese no lo criticamos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que el que lea esos libros está bien, no hay problema, hay que echar para adelante. No estoy diciendo que no seamos emprendedores, pero a veces le creemos más un libro. Yo tengo un libro y lo tengo. Empecé a leerlo. Y habían yo no sé cuántos versículos tergiversados en ese libro. Respeto al hombre que lo escribió. Y dije, no, pero es que esto está mal, porque el problema está hoy día, los fariseos que están por ahí, que acondicionan la palabra a lo que ellos entienden y a lo que quieren. Y hacen doctrina de eso. No, la Biblia no es así. La Biblia nos doctrina a nosotros no doctrinamos la Biblia. Ese es el problema, que queremos hacer un fundamento sobre el fundamento de la palabra, y eso no es así. La palabra no enseña un fundamento. Pero si no se tiene revelación, no se tiene una relación que nos lleva a esa revelación, como tú dijiste, le meten miedo a la gente con el Apocalipsis. ¿Pero por qué? Yo tengo que leer el Apocalipsis. Que hay mucha simbología. Sí, pues mira, para eso yo tengo pastores, líderes que me puedan ayudar, pero yo necesito, porque a eso es lo que yo voy. ¿Me entiendes? A eso es lo que nosotros vamos. Asusta a la gente porque quizás esta persona tiene hambre por conocer la palabra de Dios. Pero cuando dicen, no, cuidado, pero ¿por qué cuidado? ¿Que hay aquí de malo? Porque yo no puedo leer. No, con cuidado, tú puedes. Pero obviamente, para personas alrededor de tu vida. Pero es como tú dices, mira, hoy, este es mi pensar, ¿verdad? Y con esto yo creo que voy cerrando mi parte. ¿Por qué? Porque a mí me entristece hoy ver cómo las personas son capaces de pagar miles de dólares con tal de conocer la Biblia y estudiar la palabra, pero no invierten minutos en conocer a Dios. Y son capaces de endeudarse en ¿verdad? Y yo estudié en instituto bíblico, teología y todo, pero cuando yo me doy cuenta en mi vida, en el momento en que yo me dé cuenta que estoy llamando más ese conocimiento y más esos estudios que pasar tiempo con Dios, yo me quito de eso. Porque eso no puede sustituir a Dios. No. Una cosa no sustituye la otra. La palabra no sustituye el que tú pases tiempo con Dios. Ahora, si tú me das a escoger, yo prefiero pasar más tiempo con Él.
Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde Él me dice en su palabra, y Dios fue más sabio, Dios fue entendido, Dios dijo, como yo veo el futuro, ¿saben qué? Esta es mi palabra, pero búsquenme, porque mientras ustedes me busquen, yo les voy a enseñar cosas ocultas que nadie conoce. ¿Sabes? El mismo Dios te incita a decirte, ¿sabes qué? Esta es mi palabra, pero en mi presencia hay más cosas para ti. Hay más cosas para tu vida, porque el trato que va a darte es algo. El trato que te va a dar Dios en la relación que tú tienes con Él es un trato especial, dedicado a ti, a lo que tú necesitas. Y la palabra está abierta a todo. Pero Dios te va a dar un trato a lo que tú necesitas. Claro. Hoy día, yo diría que Puerto Rico está lleno de teólogos. Entonces, predican y no, el mundo entero predican y enseñan y lo hacen bien, porque suena hasta bonito todo lo que dicen. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tú te pones a analizar, y yo no soy persona de juzgar, y tú me conoces, pero yo siempre digo, Dios, cuida mi corazón, porque a veces uno ve unas cosas y uno escucha unas cosas que uno dice, Dios, soy yo, y me confundo. Imagínate la persona que está llegando ahora aquí. O sea, yo creo que debemos cuidar más los corazones, porque literalmente tú lo ves y simplemente es conocimiento de la palabra. Y de esto habla la palabra. Mira, Mateo 23:9. Chécate ese para que tú veas. Apúntalo por ahí. Dice, los fariseos y los maestros de la ley son los más que conocen de la ley de Moisés. Eso es lo primero que dice. Y después dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Y luego Jesús les dice a ellos, mira este punto, Jesús les dice, luego de que le dicen, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, porque los fariseos, los líderes, los estudiosos, los teólogos son los que tienen más conocimiento de la ley. La llevan bien, pero luego le dice, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Porque enseñan una cosa y hacen otra, dice la palabra. Exacto, ese es el problema. El mismo Jesús está diciéndole a ellos, mira, esta gente que estudia la palabra, saben mucho, hagan todo lo que ellos le digan, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Totalmente de acuerdo. Porque te dicen que ames y leen que amas y te dicen tienes que amar a tu prójimo, pero no aman. Ayuda a tu prójimo, pero no ayudan. Porque conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y como no lo conocen, no tienen cómo hacer las cosas, porque no tienen ese querer como el hacer que Dios deposita en los corazones. Y entonces, yo creo que tenemos que conocer más a Dios y su palabra, pero yo personalmente, de acuerdo a la pregunta de este hombre, yo me inclino más y lo escojo a él. Y luego entonces con él voy a la palabra. ¿Verdad? Pero no está mal comenzar por la palabra. Porque todo No. Pero si a mí me dan a escoger en este punto de mi vida, en este punto de mi vida, yo prefiero quedarme acá, porque si yo hubiera comenzado a leer la palabra sin tener a alguien que me ayudara o a relacionarme con Dios, hubiera dicho o hecho cosas que no debía. Como muchos comenzamos, cuando comenzamos en la iglesia, y yo leía la palabra y yo decía, esto está mal, y a los amigos míos yo los veía por la calle y les decía, papi, estás mal. ¿Por qué? Porque no estaba teniendo todavía una relación con Dios. Pero cuando lo conocí, luego pude entender y fui donde yo le dije, perdón por decirte que estaba mal, porque yo no debí decírtelo de esa manera. Pero fue él que me enseñó a cómo entonces hacer las cosas, pero hay un balance, sí, hay un balance. Sí, es que ese es el punto de lo que queremos traer hoy, ¿verdad? Para el que vaya a escuchar, es el balance, porque obviamente cuando se hizo la pregunta, pues la mente corre, ¿tú me entiendes? Y aquí estamos hablando de manera general, quizás pues un punto dado como que pensé que nos íbamos a ir por el creyente como tal, pero al final del día esto es un balance, como dijo Rey, y es que todo implica una relación, o sea lo que sea. Aquí, yo creo que aquí no debe de haber primero, aquí sencillamente es tener una relación con Dios, que es lo que siempre hemos incentivado y siempre hemos hablado, la importancia de una relación con Dios, porque la relación con Dios te va a llevar una cosa y a la otra y a la otra y a la otra. Y en este caso obviamente estamos hablando de personas que tienen el conocimiento y hacen mal práctica de la palabra, fariseos modernos. Los fariseos no han dejado de existir. Y voy a decir esto, no llamamos religiosos solamente a los de falda,
a la gente que tiene falda, que no, religioso no tiene nada que ver con vestimenta, no tiene nada que ver con eso. Un religioso es una persona que tiene una fortaleza mental y entiende que como se debe vivir es así y así es. No. O sea, te quiere cuadrar tu relación con Dios y eso no es así. ¿Sabe? La Biblia es clara, la palabra es clara, Dios es claro, el Espíritu Santo más que todo, porque siempre lo he dicho y siempre lo diré hasta el día que me muera, es la persona más importante sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Amén. Porque es la persona que Jesús nos dejó. Jesús estuvo hasta un cierto tiempo porque en su cuerpo mortal, pues, sabemos bíblicamente lo que pasó, pero nos dejó al Espíritu Santo. Y una de las cosas que veo en ese texto cuando leí al principio es que aunque estaba desordenada, vacía y en tiniebla, Él estaba ahí. O sea, el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad, porque es Dios mismo, de hacer algo de la nada. Entonces, no, porque es que donde hay desorden Dios no está. Pues entonces no hay Espíritu Santo. Porque para eso es que está el Espíritu Santo, para darle orden a lo que está en desorden. Una cosa es pecar deliberadamente. Una cosa es pecar deliberadamente, ensuciarse, llenarse de tinieblas deliberadamente porque uno quiere. Y otra cosa es que, mira, todos nosotros, por más, tú puedes llevar 30 años en el Evangelio y siempre va a haber tinieblas en ti. Y esto va a mover los cimientos de mucha gente. No, pues tú no te has convertido. No, perdóname. Hay áreas de nosotros que a veces no sabemos que están mal. Y tiene Dios que mover a nuestros pastores, tiene Dios que mover a nuestros líderes. Porque mira si Dios, ¿tú sabes por qué Dios mueve a otra gente? Porque a veces nuestro orgullo está todavía trepado y cuando vemos que Dios nos muestra, no es imposible. ¿Tú me entiendes? Porque, es más fácil afuera para que puedas ver. Claro. Entonces, por eso yo creo que el ministro debe de ser una carta abierta, como lo establece la palabra, debe de ser transparente delante de la presencia de Dios. Y si está fallando, mira, fallé, que te juzgue quien te va a juzgar, pero delante de la presencia de Dios, tú estás ready y Dios te va a honrar por eso y Dios te va a exaltar por eso. ¿Por qué? Porque te humillaste. Entonces, el problema es ese, que tenemos tanto conocimiento y nos creemos la última Coca-Cola, porque todo lo que yo sé, que ni siquiera reconocemos la grandeza de Dios. Porque mira esto, el conocer mucho te va a dar delirios de grandeza, brother. Pero cuando tú tienes la revelación por medio del Espíritu Santo, tú entiendes que lo que tú has adquirido es porque Él te lo dio y es para Él y para su gloria. Ahí lo dejo, porque si no, Brian, ¿tú crees que a qué te inclinas más? Pero yo no diría que te inclinas. ¿Por qué? Porque yo creo que quizás el autor que hizo esta pregunta en el libro fue muy cortante en el hecho de decir: estás mal si tienes conocimiento de la palabra, hambre por la palabra primero que hambre de Dios, porque te vuelves un adorador de doctrina. ¿Sabes? En parte tienes razón, pero yo pienso que por donde quiera que empieces, siempre sea buscando a Dios, métete. Ahora bien, en el momento que te metas, busca de Dios. Pero ¿cuál es tu pensar? Bueno, yo pienso que si es las dos al mismo tiempo, mejor. Que si tengo relación y palabra, pues es mejor, porque así pues matamos un pájaro de un mismo tiro. Y sí, no podemos tener hambre, conocer, leer, llenarnos de conocimiento y no saber cómo aplicar eso. Y solamente vamos a conocer cómo aplicarlo, pues, conociendo y relacionándonos con Dios. Así que mi pensar es, como mencioné al principio, una cosa no puede ir sin la otra, porque o te relacionas mucho pero no tienes conocimiento, o tienes conocimiento pero no tienes nada de relación. Creo que ambas van de la mano. No, y yo he visto personas, Pedro, de estos viejitos y viejitas de la antigua vieja escuela del Evangelio, que ellos no saben nada de la Biblia en conocimiento. Mas, sin embargo, en Dios lo saben todo y Dios lo usa de una manera en que cuando hablan, tú te dices, sabe mucho. Porque realmente esa sabiduría viene de parte de Dios. Ni siquiera Totalmente. Es algo Totalmente. Que Dios, como un don para que tú lo uses a beneficio del pueblo. Eso mismo es. Realmente yo no creo
Fíjate, yo sé que la palabra dice que el pueblo parece por falta de conocimiento, pero yo creo que la palabra se refiere más, no a que sí que te eduques en el conocimiento de la palabra y de lo que ocurre en el mundo y las leyes, pero en ese conocimiento que solamente te puede dar Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a ayudar a discernir cada cosa, pero nada de esto puede ocurrir si tú no estás Claro. conectado con el Señor. Entonces yo le invito a todas estas personas que puedan ver el video, ¿verdad? Yo creo que sí, conocer de Biblia es importante porque todos los que estamos aquí en este video y muchos de los que nos están viendo aman conocer de Dios y de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la base de todo, ¿verdad? Es lo que defendemos, es nuestra fe y eso es lo que nosotros creemos, lo que nos representa. Tú dices Biblia y tú dices de ahí yo soy, ¿verdad? Porque es lo que tú amas y ahí está todo lo que tu Dios hizo. Pero yo creo que no vas a poder hacer mucho simplemente con la Biblia en la mano leyéndola. Yo creo que tienes que conectarte con Dios para que todo lo que Dios te está dando, tú puedas llevarlo a una acción. La palabra de Rey ama, Pedro perdona, Pedro ayuda, Brian mira al huérfano, visita a la viuda, ¿verdad? Pero todo eso lo estamos leyendo y muchas veces, y a mí me pasa, a veces yo estoy leyendo la Biblia y yo, wow, este versículo está bueno, ¿verdad? Como habla de lo que tenemos que hacerlo a nuestros hermanos, ayudarnos en su necesidad. Ajá, y pasó fulano con la necesidad y yo, wow, el versículo, wow, qué lindo. No. Pero cuando estás conectado con Dios y tú dices, ayuda a tu hermano, rápido que tú estás viendo ese hermano en necesidad, ahí viene el Espíritu Santo a decirte, te recuerda lo que tú leíste en la palabra, ahora es momento de llevarle una acción, ¿verdad? Pero eso sucede cuando hay una conexión, cuando hay una relación con Dios. Y lo que queremos exhortarte es, ¿verdad?, a que no dejes solamente las cosas en una lectura de la palabra. O en una lectura de un libro cristiano, un libro cristiano, sino que vayas a una relación con Dios, ¿verdad? Porque más en estos tiempos, ¿verdad?, que las cosas están apretando fuerte en todos los aspectos y con lo bombardeados que estamos, porque hay gente que te está enseñando mucha doctrina diferente, ¿verdad?, alrededor del mundo, y son videos, como dije, que suenan bonitos, suenan bien porque se escuchan bien estudiosos y te comen vivo, pero no necesariamente venga de parte de Dios. Y eso solamente lo vas a poder saber yendo a la palabra, pero Dios revelándote que realmente eso es de Él. Así que, si no tienen nada más que decir, muchachos, les doy gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y por conectarse aquí conmigo a hablar un ratito. Yo creo que muchas veces tocar estos temas son importantes e interesantes. ¿Por qué? Porque no todo el mundo los va a hablar, y aparte de que no todo el mundo los va a hablar, ¿verdad?, siempre es bueno tener a alguien con quien conversar de estos temas, y a veces donde uno tiene esa pregunta, donde uno dice, quiero hablarlo con alguien, y que se sigan dando este tipo de conversaciones.